Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Cris Enseñanza Cristiana. Hoy con otro tema más de discipulado. Hoy el tema es sirviendo como Jesús. Hermanos, creo que Jesucristo nos enseñó, nos mostró, nos guió cómo deberíamos nosotros de comportarnos con las demás personas. El mismo Jesús dijo, yo no vengo a que me sirvan, yo vengo a servir. Y a veces nosotros se nos olvida que debemos de servir a los demás y a veces no entendemos cómo servir. Entonces el mejor ejemplo que podemos encontrar de la Biblia, aunque hay otros, es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mejor ejemplo de alguien que sirva entregado totalmente. Por eso el tema es sirviendo como Jesús. Y vamos a hablar acerca de cómo se fundamenta el liderazgo de Jesús. ¿Ok? Vámonos entonces al Mateo 20, 26 al 28, dice así: Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Interesante que el liderazgo del Señor se fundamenta en el servicio dado a los demás. Y Él, digamos, no tuvo en poco tuvo en poco ser Dios, tuvo en poco ser el Señor de señores, pero aún así vino a este mundo, se humilló para servirnos. Y muchas veces nuestra carnalidad, nuestro ego, nos impide servir a otros. Hermanos, cuando aquí habla acerca, en el versículo 26, mas entre vosotros, dice, no será así, porque anteriormente estaba hablando acerca de cómo otros se enseñorean de otros, pero entre nosotros no debe ser así. No es que nos sintamos más que los demás, o si tenemos un cargo de autoridad, creernos más que los demás, y que yo soy el que manda, yo soy el ministro, yo soy el pastor o yo soy el líder encargado de esto. No tiene nada que ver con eso. Nosotros debemos de ser servidores de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo ser servidores de la iglesia, y debemos de servir a otros. Por eso dice, entre vosotros no tiene que ser así. La forma del mundo tiene una forma de servicio, la forma del reino es otra. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser primero entre vosotros será el siervo. Como yo digo, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y en eso se fundamenta el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Servir a otros. Como decimos, como dije anteriormente, nunca te sientas más que otro solo porque tienes un cargo de autoridad. Hay que cuidar este corazón, porque muchas veces cuando llegamos a un cargo de liderazgo, a veces se nos olvida que estamos ahí para servir, no para que nos sirvamos de las personas, no para que nos aprovechemos de ellas. Sigamos el ejemplo de Jesús. Jesucristo era una persona que nos enseñó la forma y maneras, y encontramos en los evangelios varios ejemplos de cómo Él servía a los demás, dejando todo ego, dejando todo recelo en nosotros. Él siempre nos enseñó la manera correcta. En Lucas 22, 27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? En el mundo, el que se sienta a la mesa, ese es el mayor. Pero como dice ahí en Mateo 20, 26, no quiero que ustedes sean así. Porque en el reino de Dios dice, más que yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él siendo rey, Él siendo Dios, Él siendo nuestro Señor, nos sirvió. Entonces Él está diciendo, sean como yo, sean como yo. En el reino de Dios, el mayor no es el que se sienta a la mesa,
el mayor, ese es el que sirve, estimados hermanos. En Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Hermanos, si tú tienes un liderazgo en tu iglesia, gloria al Señor. Pero no basta solo con decir o quiero ser líder o estoy ejerciendo un liderazgo en la iglesia. Hay que hacerlo con amor, con respeto, con honra, sin menospreciar a otros, sin humillar a otros, estimados hermanos. La Biblia encontramos en otra parte de la Biblia, en Primera de Juan, habla acerca, ¿cómo dices tú que amas a Dios a quien no has visto? ¿Y cómo no puedes amar a tu hermano a quien has visto? Hermanos, los que somos ministros, los que somos servidores, los que somos líderes, perdón, debemos de servir con amor. Hermanos, nosotros podríamos decir que el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo es algo que rompe la forma como lo hace el mundo. Y muchas veces la forma de liderazgo o de servicio del mundo la traemos a la iglesia y nos enseñoreamos de las personas que están a nuestro cargo, o nuestro ego sube y nos creemos mucho y dejamos de ser humildes. Porque ya que llegamos a un punto alto, no queremos bajarnos de ahí. Y llega el momento donde no queremos bajarnos y queremos mantenernos en ese lugar. Y no somos personas humildes que reconocen el valor de otros y que nuestro tiempo ya pasó en ese ministerio y que podemos llegar a otro ministerio o podemos llegar un poquito más alto y preparar a otros para que nos sustituyan cuando llegue el momento de dejar ese cargo de liderazgo. Hermanos, debemos de servir como Jesús enseñó. No el que se sienta a la mesa es el grande. Para el reino de Dios es el que sirve. Y ese es el fundamento del liderazgo de Jesús. ¿Quieres ser un buen líder? Sirve como Jesús. ¿Quieres ser un buen líder? Sigamos el ejemplo de Jesús, estimados hermanos. Muy bien, una pequeña reflexión acerca de cómo debe ser el servicio que nosotros damos en la iglesia, sirviendo como Jesús.